Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Han pasado hartas cosas durante estas semanas porque hace tiempo que no nos encontrábamos con él, nuestro columnista. ¿Qué nos va a contar? Le vamos a hacer una pregunta al final de su columna, así que lo preparamos desde antes ya y lo vamos a recibir y darle la bienvenida a nuestro Fernando Peña, que está ahí conectado, se ríe, sabe lo que le vamos a preguntar. Él sabe ya. Sí. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Muy bien, pues tú, Ángela, Leslie, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Leslie, que está medio ahí averiada, está resfriada. Sí, Tiene un me resfriado pilló de verano. Sí, pues sí. ¿Pero es alérgico o estáis con...? Todo resfriado. Resfriado. Oye, anda mucha gente así, bueno, qué increíble. Y en verano más encima. Sí. Sí. Primavera, verano. Sí. Ya poco. No, y los caros chicos, olvídate así, pero... de verdad que todo, o sea, este segundo semestre ha sido, pero... brutal. Nunca yo había visto tanto cabros chicos enfermos. Sí, Pero bueno, bueno. se explica por el encierro. Pues, ¿sí? No, Sí. Que tomen no hay mucha... hasta defensas, sí. Sí. Ojalá que eso se transforme en Sí, defensas. pues, para el otro año, exacto. Para Defensa. que baje un poquito la cosa. Oye, de defensas también vamos a hablar. ¿Qué te parece el acuerdo que se gestó? Tú eres un activo ahí, protagonista de el pulso político, estás siempre atento y me imagino que después de casi 100 días tienes que haberte alegrado. ¿Te alegró el acuerdo? Así como alegría, euforia, no son sentimientos eufóricos. Yo la verdad es que en esto soy más, me hallo más en el universo de quienes sentían que la necesidad tiene cara de hereje, porque eh, era obvio de que más allá del resultado del 4 de septiembre había una herida abierta, había una herida respirando. Y esa es la herida de la discordia constitucional, que más allá del resultado del plebiscito nos hacía ver que aún no se resolvía. Básicamente, uno de los temas, si no creo yo el de más calado, que se encontró para darle curso y solución a la crisis político-institucional y particularmente al estallido de violencia que se vivió en octubre del 2019. O sea, esa fue la salida. Si alguien pudiera decir, no, pero es que pudieron haber habido otras, o por ahí no iba la cosa, o bueno, todo eso hoy día ya es parte de la historia. La salida que se le dio en su momento fue esa, y era poco realista pensar que este tema lo podíamos meter en un sarcófago, ¿cierto? En un baúl, cavar un hoyo 20 metros bajo tierra y olvidarnos. Porque en algún momento el sarcófago o el baúl iba a despertar en forma de fantasma, y no iba a recordar que teníamos una deuda pendiente. Eso podía pasar el otro año, en 2 años más, en 5 años más, en 6 o 10, no lo sabemos, pero iba a ocurrir de nuevo. Entonces yo creo que una parte de la derecha tuvo una visión, creo, a mediano y largo plazo de la importancia que tenía cerrar esto rápido, no dejarlo como un pendiente, porque además tácticamente para la derecha hay un viento favorable, y creo que para la oposición hoy día van a haber condiciones inmejorables para poder dejar plasmado en un futuro texto constitucional el ideario, la visión, o las dimensiones que ellos quisieran defender en un proyecto institucional. Por lo tanto, creo yo, dentro de las condiciones atmosféricas, climáticas en general, este era un buen momento para ambas fuerzas políticas. Por un lado, el oficialismo está a cargo del gobierno, tiene también las herramientas y tiene el poder, básicamente, para poder, obviamente, influir en el curso y el cauce de un proceso como este. Y la oposición también ha sabido instalar y ha podido administrar, creo yo, sobre todo el contenido en torno al rechazo, que puede ser un contenido efímero o que puede tener corta duración y que de alguna forma necesitan causar también un cierto apoyo ciudadano para las coordenadas y las dimensiones y las vigas maestras que la derecha debiese defender ahora en nuestro nuevo proceso. Por tanto, sumando y restando, yo, Ángela, creo que es un acuerdo necesario. No me enfurece en alegría, ni me sitúa en un escenario de éxtasis, pero sí creo que era necesario.
Y creo que la aspiración, yo creo que de la gran mayoría de las personas es que esto efectivamente se solucione rápido. Porque claro, hoy día de hecho el gran conflicto no es ni siquiera entre la izquierda y la derecha. La gran tensión es entre quienes creían que esto efectivamente había que hacerlo y una proporción importante de chilenos y de chilenas que creen que esta cuestión es absolutamente irrelevante, que, que no les interesa. Hay una proporción importante de personas que no solamente es indiferente, sino que es muy incrédula respecto a un nuevo proceso constitucional. Y eso obviamente, esa apatía y ese nivel de desapego es peligroso porque eventualmente te puede llevar a que el proceso, aun cuando se haga de manera impecable, pulcra y que el proceso, incluso el proceso siendo muy distinto a lo que vimos en el proceso anterior, aún así puede haber un resultado adverso. Esos son los riesgos que hoy día tiene que administrar, de hecho, el gobierno y la oposición, porque yo creo que las señales de unidad no bastan, no son suficientes y no van a ser suficientes para poder generar un resultado exitoso en este proceso. Mm. De ahí, Fernando, ya entrando en el detalle, lo que trae este nuevo acuerdo, cómo se va a aplicar, las características. Bueno, hay algunos que ya han sido levantados desde la perspectiva de que ha sido criticado, por ejemplo, de que los expertos no vayan a tener ningún tipo de remuneración. Algunos también critican de, bueno, qué se va a definir como experto, y así otros puntos que a lo mejor han generado algún tipo de dudas. En tu caso, ¿cómo ya en el detalle, qué cosas te han llamado la atención? ¿Qué cosas crees que a lo mejor habría que mejorarlas, cambiarlas, modificarlas? Yo creo que efectivamente el no considerar una renta, una dieta, como se le quiera llamar a los expertos, creo que fue una torpeza. Varios, de hecho, después reconocieron que habían cambiado de opinión con el transcurso de las horas. Ayer particularmente escuché eh, al diputado de la democracia cristiana, Eric Aedo, decir que él inicialmente había estado de acuerdo en que fuese ad honorem y después cambió de opinión. Yo tiendo a pensar que en la votación de la reforma constitucional, que probablemente va a ingresar la otra semana, eso se va a cambiar y yo creo que es bueno que así sea. Otro tema que me genera más que preocupación, Leslie, creo que es importante fijarlo con anterioridad al ingreso de la reforma, es qué va a ocurrir con el reglamento. Recordemos que la redacción del reglamento en el proceso anterior demoró un mes o casi 2 meses. Fue un proceso bien tortuoso. Yo creo que este futuro Consejo Constitucional debe sacar varias lecciones de lo que fue el inicio, el arranque ya del proceso anterior, y asegurarse de que el reglamento básicamente no pase por encima de lo que ya va a quedar consagrado en la reforma constitucional y que además no pase por encima de los bordes y del acuerdo que se firmó el día lunes, porque de lo contrario van a empezar esos tropezones y esas heridas autoinfligidas que fueron recurrentes, de hecho, en el proceso anterior. Nunca hubo un requerimiento formal ante la Corte Suprema, pero sabemos obviamente que hubo situaciones que estuvieron en el límite o que derechamente pasaron a llevar la Constitución y el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, creo que las fuerzas políticas tienen que ser muy cuidadosas en cómo se va a redactar el reglamento y asegurarse de que el reglamento básicamente no infrinja o no pase a llevar ni la reforma constitucional que habilite el nuevo proceso, ni tampoco el acuerdo que se firmó el día lunes. Ahí, Fernando, dentro de lo que se ha comunicado, y efectivamente el cronograma es bien acotado y está este temor también en que el tiempo empiece a alcanzar a todo este trabajo, sobre todo pensando en que hay varios procesos que se van a hacer, o sea, en el fondo los expertos van a avisar ciertas cosas. ¿Se alcanza a desarrollar un trabajo o debería tomarse más tiempo en el fondo esta instancia? Porque el tema del tiempo también fue relevante en la versión pasada, Sí, tal como tú lo mencionabas. sí, una buena pregunta. Yo la verdad es que tengo mis reparos y tengo temor de que efectivamente sea un plazo muy acotado. Ahora, Hay el insumos. plazo, hay insumos, pero pensando de que el texto nuevo debiese ser un texto que recoja no solamente elementos de la Constitución actual, sino que también algunos del borrador que se rechazó, algunos estudios o textos, incluso proyectos paralelos, el mismo
que se redactó en el proyecto de la expresidenta Bachelet. O sea, va a ser un ejercicio de genuflexión no menor. Entonces, yo la verdad es que creo que van a tener que trabajar a toda máquina y ese va a ser un trabajo bien difícil. Creo que la clave, Ángela, está, insisto, en no perder tiempo precioso en cosas que a la convención le demoraron mucho, como por ejemplo, vuelvo al tema del reglamento. De los 6 meses tú no puedes estar un mes discutiendo un reglamento. O sea, el reglamento se tiene que redactar en una semana. Porque esas son las cosas que a ti te van a permitir agilizar el trabajo básicamente de fondo, el trabajo técnico. Y acá la gran pregunta es cuántas veces va a volver el texto a la famosa comisión mixta, en caso de que el pleno de los consejeros no apruebe el proyecto o los insumos que se envíen desde el comité de expertos. Porque si no hay acuerdos, básicamente esto vuelve a una especie de comisión mixta, ¿cierto? Acá la comisión de expertos lo que hace es jugar básicamente el rol de la Cámara de Diputados. El texto que se proponga básicamente va a ser una especie de proyecto de ley, como si ingresarse por la Cámara de Diputados, se va a ir después al Senado, que es este grupo de 50 consejeros. Si el proyecto no logra el acuerdo, el quórum necesario, vuelve básicamente y se arma una comisión mixta y de ahí obviamente sigue el mismo ciclo, hasta contar con el quórum necesario en el Consejo. Entonces, va a depender de cuántas veces el proyecto vuelva y de eso va a depender obviamente cuál va a ser la correlación de fuerzas y cuáles van a ser los equilibrios de este futuro Consejo, que es otro tema que obviamente ya luego va a empezar a generar movimiento de tierra, luego. Y ahí, por ejemplo, la participación de expresidentes, como algunos lo han mencionado, Jimena Rincón, por ejemplo, ya está haciendo algunas gestiones. ¿Qué te parece que todos los expresidentes participen de este proceso? Sí, ayer de hecho estaba hablando con mi señora justamente eso. Yo llegué a la conclusión luego de hablar con ella, que ahí mi señora me ayudó mucho en estas cosas, eh, porque una mujer muy inteligente. eh, Llegamos a la conclusión en conjunto de que, de hecho, lo mejor era que participaran todos o ninguno. O sea, sería muy extraño que estuviera uno, se vería como un gesto en contra o cierto desprecio, ¿cierto? A alguna de las figuras presidenciales. Entonces yo creo que el Consejo o el mismo presidente, que yo creo que está jugando un rol bien activo en esto, debiese asegurarse de que, claro, de que estén todos o mejor, que no esté ninguno. Yo creo que sería un gesto republicano bastante fuerte, creo yo. Sería una señal potente, sobre todo dentro de este ethos de los 30 años, ¿cierto? Que ha sido bien criticado y que ha pagado bastante factura en el último tiempo. Creo yo sería un revival importante de actores políticos que contribuyeron, creo yo, de forma importante al desarrollo del país en las últimas décadas. Y sería una oportunidad también para de alguna forma reconciliar también esa visión bastante injusta del pasado reciente con aquellos que de hecho de a poquito se han ido alejando, creo yo, de ese discurso y que están entendiendo que la historia no parte con ellos y que por lo mismo es importante valorar no solamente la tradición o el pasado reciente, sino que sobre todo valorar los avances, el progreso y el resorte o el calado institucional que nos ha permitido hoy día ser un país dentro de todo bastante atractivo y un país lindo, el país el cual vivimos, que yo creo que la gran mayoría de nosotros se siente contento y feliz de estar acá. El gobierno tuvo que dejar rápido esa narrativa, sí. Claro, por lo mismo sería Menos de un año les duró es que por lo mismo sería interesante ver de qué manera esa generación, por así decirlo, que es la que hoy día gobierna, aprovecha esto para hacer la reconciliación tiene que ser, yo creo que a todo nivel, no basta solamente con el discurso. Creo que faltan símbolos y creo que faltan ingredientes en la mesa para poder, creo yo, dejar atrás esa narrativa hegemónica generacional de que, miren, nosotros venimos aquí a reemplazar básicamente a los viejos. Porque creo yo que esa actitud efectivamente ha sido soberbia y le ha costado caro al gobierno. Fernando, no me tilden de ansiosa, puede ser que me esté ganando el fin de año, pero tú mencionabas un tema que no me lo había planteado, que es qué pasa si el proceso la gente no lo aprueba, segunda instancia, porque ese fue también uno de los problemas. ¿Qué se hace después? ¿Qué se hacía después del 4 de septiembre? Hubo como una inmovilidad ahí. ¿Qué se hace? ¿Se sigue adelante en un tercer proceso? Yo sé que no hemos ni empezado el segundo, perdón la pregunta, pero...
Claro, es que pareciera ser una pregunta de ficción política, pero no lo Sí. es tanto. No es tanta ficción. Yo creo que quedamos en una situación bien delicada. Yo creo que ahí efectivamente lo que quedaría es, ahí sí hay que abrir el baúl y creo yo sepultar esto al menos por un tiempo, porque lo que la ciudadanía básicamente estaría en ese escenario diciendo es que básicamente no le interesa y no están dispuestos básicamente a... Ahora, yo creo que eso va a depender mucho insisto, de las señales políticas y del grado de arropamiento que genere básicamente el texto en las distintas fuerzas políticas. Si hay un escenario en donde efectivamente la polarización vuelve y donde efectivamente se llega a generar la fricción y la radicalización que se generó para el plebiscito salida, claro, ahí vamos a estar en un escenario que claramente va a estar condicionado para que vuelva a ocurrir lo que pasó en el 4 de septiembre. Pero todo eso va a depender, creo yo, del nivel de disposición, de diálogo y de conversación al que lleguen los actores que se sienten en ese consejo. Y para eso, obviamente, va a ser clave el rol y el trabajo de los partidos políticos en estos meses para, obviamente, llevar en los escaños y en la candidatura a personas que efectivamente vayan con la disposición de conversar y de dialogar y de llegar a acuerdos. Porque de lo contrario, vamos a volver a repetir el escenario de Guerra Fría que básicamente hubo en la convención. Y ese es básicamente el camino para que esta cuestión fracase, ¿no? Bueno, antes de despedirlo, porque ya estamos pasaditos en el tiempo, bueno, están surgiendo nombres y uno de los que surgió ahí para este nuevo proceso es de Fernando Peña. Está en los top de leímos las ahí. listas. No lo ¿Va a sé, ¿dónde está participar? esa encuesta? Quiero No, verla. sí están, sí Que la no es leí. una encuesta, salió espontáneo. Sí. Yo vi publicado Es, el que, nombre es clamor de forma popular, espontánea. es Así clamor popular. ¿Va a participar del proceso? No lo sé, estimada. Falta todavía que pase harta agua bajo el puente. Lo que pasa es Pero que hay siento ganas, ¿o no? ¿Hay ganas? sí, tengo que conversarlo con la almohada, con mi señora, con Con el los hijos. espejo, con la Fernandita que está más grande y que empieza a cachar de estas cosas también. Claro, no, hay que verlo. Pero yo inicialmente feliz de aportar desde donde sea necesario, la verdad. Si tiene que ser desde la academia, desde los medios de comunicación o desde una candidatura, bueno, eso se verá creo que falta todavía. Creo que es prematuro hoy día levantar candidaturas o candidatos y ya en las próximas semanas o meses yo creo que va a quedar más claro. Se va a ir destilando de a poquito el panorama. Sí. No lo quememos. No lo quememos, mejor a Fernando Peña. Ah, muy Oye, bien. Eso no, habla muy sí, bien de ustedes. no lo quememos porque además Radio El Conquistador Concepción tiene tradición de posicionar ahí a sus rostros. Oye, nos tenemos que ir, Sí. Cuídate, Muy Fernando. bien. Chao, Que esté muy bien. Fernando. Gracias. Chao, chao. 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 Oye, ahí lo teníamos el comentario político de Fernando Peña, el acuerdo constitucional. Seguramente vamos a seguir. Sí, varios días ya comentando este tema.